En este nuevo video de Talent Open Studio vamos a abordar nuevos componentes. Vamos a hablar de componentes llamados pre-job, post-job, que pertenecen a la familia de orquestación, que son estos que estoy señalando en este momento, pre-job y post-job. Vamos a hablar de componentes para realizar una conexión a una base de datos que nos permita abrir una conexión a una base de datos. Vamos a hablar también de componentes que nos permiten iterar a través de un flujo de datos, como es este que tenemos acá, que se llama tflow y toIterate. Y también vamos a hablar de componentes que permiten hacer select a una base de datos. En este caso estamos hablando del componente tmslql input. Y vamos a hablar de componentes también para cerrar conexiones a una base de datos. Vamos a ver cómo diseñamos este job paso a paso, y lo que vamos a requerir, vamos a trabajar con una conexión que le vamos a hacer a una base de datos SQL Server sobre 2016, y vamos a utilizar la nueva base de datos de ejemplo que provee Microsoft, que se llama Whiteboard Imports, y seguimos trabajando con nuestra versión de Talent, que es la 6.1. En el siguiente slide vamos a ver, como les mencionaba, aquí están los enlaces para descargar la base de datos de ejemplo. Estamos trabajando, como les mencionaba, con SQL Server 2016 Developer Edition, la cual es totalmente gratuita, la podemos descargar para fines de desarrollo, y vamos a encontrar el código fuente de este video, lo podemos descargar desde GitHub. No siendo más, vamos a iniciar el diseño de este. Una vez ingresamos a Talent Open Studio y descargamos nuestro código de GitHub, procedemos a importarlo y vamos a crear nuestro nuevo ejemplo. En este caso lo voy a llamar parte 5. Como les mencionaba, vamos a crear una conexión a la base de datos. Entonces el primer paso es irnos a la sección metadata. En DB Connections vamos a crear una conexión. Entonces la vamos a llamar, vamos a utilizar las primeras letras que componen el nombre de nuestra base de datos. Vamos a ver aquí en SQL Server, nuestra base de datos se restaura y le hemos asignado el nombre de Whiteboard Imports. Entonces voy a crear una conexión, Whiteboard Imports, rayita abajo, Connection. El siguiente paso es definir el proveedor. Como les mencionaba, vamos a trabajar con SQL Server. Vamos a utilizar una conexión. Obviamente creamos en productivo una conexión que use un login más adecuado. Vamos a trabajar localmente. El puerto que trabaja SQL Server lo mantenemos, no le hemos hecho ninguna modificación. El nombre de la base de datos, para evitar errores voy a copiarlo. El esquema que voy a usar es el predeterminado, entonces voy a colocar DBO en este ejemplo. Y en Additional Parameters, esta base de datos que tenemos de SQL Server 2016 está sobre una instancia que se llama SQL 2016. ¿Cómo registramos las instancias? Entonces en Additional Parameters colocamos Distance, SQL 2016. En el caso de que ustedes instalen SQL Server y no le registren una instancia, será la predeterminada, pueden dejarlo vacío o colocan, yo en mi caso le coloqué SQL 2016, pero por defecto creo que es MS-SQL Server la instancia, el nombre de la instancia predeterminada. Vamos a darle check para validar la conexión. Vamos a revisar los parámetros. Ok, hay un problema acá. Ok, perfecto. Había colocado mal el parámetro para instancia.
ya me informa que he guardado la conexión correctamente. Le damos finalizar. Ahora bien, una vez que creamos la conexión, nos podemos ir a nuestro job número 5 y lo primero que vamos a hacer es agregar los componentes pre-job y los componentes post-job. Vamos a colocarlo. Vamos a abrir la conexión a la base de datos. Entonces en este caso vamos a utilizar la paleta para que se vean claramente los componentes que tiene SQL Server. Eso lo ubicamos como TMSSQL. Damos Enter y aquí tenemos todos los componentes que están disponibles para la familia de SQL Server. Les mencionaba, vamos a abrir una conexión, entonces de todos estos componentes vamos a usar este para abrir la conexión y vamos a usar el de cerrar conexión que debe estar, aquí está. Perfecto. Conectamos los componentes usando on component OK. Ahora tenemos que decirle a ese componente qué conexión va a usar. Entonces vamos a usar, no vamos a guardar los valores, no los vamos a escribir aquí en las casillas, vamos a utilizar unos que fue lo que creamos en el paso anterior. Lo vamos a leer de un repositorio, le damos a examinar, seleccionamos conexiones y este fue el que acabamos de agregar. Guardamos los cambios. Si notan, automáticamente se han diligenciado los campos servidor, puerto, esquema y base de datos. Inicialmente, luego seleccionamos el cerrar conexión. En este caso, si tuviésemos más componentes de aperturas de conexiones, aquí tendríamos una lista desplegable. En este solo tenemos uno y ya automáticamente ha sido seleccionado. Una práctica que recomiendo es trabajar estos valores que están asignados a las conexiones, trabajarlo a través de contexto. ¿Cómo se hace? Nos vamos nuevamente a la conexión, la editamos, le damos siguiente y exportamos estos valores, los exportamos como un contexto. En este caso lo vamos a crear como un nuevo repositorio de contexto y le agrego aquí en el piece of context. Lo guardo. Aquí me muestra una ventana cómo quedan los valores y le voy a dar finalizar. ¿Deseo propagar los cambios? Sí. En este caso me está diciendo que va a actualizar los valores donde ha sido referenciado este componente. Le damos nuevamente clic y vamos a ver que ahora los valores ya no nos aparecen, localhost, el nombre del puerto, ni el esquema de conexión, ni el login, ni password, ni parámetros adicionales. ¿Por qué esto es importante? Bueno, estos valores, como hemos visto en este ejemplo, los hemos ingresado, digamos que pueden estar como podrían decir quemados o en hardcode, y una práctica es transferirlos a un contexto como lo hemos hecho acá, y de esta manera más adelante podemos ver cómo cargar un archivo de configuración que al momento de iniciarse el job estos valores se sobrescriban de manera dinámica. Esto permite que podamos exportar el job una sola vez y solo cambiar el archivo de configuración, ya sea si vamos a trabajar con un ambiente de prueba o con debemos modificar constantemente los parámetros de conexión, de login, de puerto y demás. Una vez que hemos creado esos componentes, aquí podemos, si lo deseamos, agregar un componente de Java para imprimir en consola, decirle un component OK y escribir tanto, le doble clic, lo escribo como acá para marcar cuando el componente, cuando
el job finaliza todo su proceso. Lo conectamos con component OK, es decir, una vez que la conexión haya sido cerrada exitosamente. Vamos a colocar aquí cerrada. Ok. En este momento no hemos agregado nada al contenido de nuestro job. Digamos, no hemos agregado el cuerpo. Básicamente hemos definido cuáles serían nuestras tareas iniciales, que es abrir la conexión a la base de datos, imprimir un mensaje en consola, pero puede que lo que en realidad se requiera para el job que estés desarrollando es registrar una base de datos en la cual marque que se está iniciando el proceso de ejecución, y en la parte del post job hemos cerrado la conexión. También en este paso de post job generalmente lo que se hace es borrar recursos temporales que se hayan creado por la ejecución, o ejecutar tareas que restauren cualquier cambio que hayamos realizado. Ok, entonces el siguiente paso que vamos a hacer es mirar las consultas que vamos a ejecutar. Entonces para eso nos vamos aquí, y aquí tengo ejecutada la consulta. Vamos a ejecutarla nuevamente. Vamos a trabajar con White World Imports. Vamos a trabajar específicamente con la tabla de países y vamos a utilizar solo dos campos. Si lo desean, pueden utilizar o crear una base de datos nueva con sus campos que lo mencionen. En ese caso lo único que tendrán es que cambiar la base, cambiar las columnas que vayan a trabajar. La idea del ejemplo es iterar por un array de letras, y a medida que se itere se ejecute esta consulta cambiando esta letra. Entonces en la primera ejecución vamos a ejecutar con la A, en la segunda ejecución vamos a hacerlo con la B, y así sucesivamente hasta llegar con la Z. ¿Cómo lo hacemos? Retomamos nuevamente nuestro job. Lo primero que debemos definir es los caracteres de entrada. En este caso yo los tengo aquí, los voy a copiar y vamos a utilizar un comando que se llama tfixtheflowinput. Vamos a configurarlo, vamos a darle doble clic, vamos a editar el esquema y vamos a agregar aquí que esta columna se llama letras, es de tipo string, y le vamos aquí a agregar el valor. Recuerden agregar las comillas para que sea tratado como un string. Ahora lo que necesitamos es este array, esta cadena que está separada por comas, convertirlas, digamos de alguna manera, a filas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar un componente que se llama tNormalize, que nos permite hacer eso. Conectamos los dos componentes como un flujo de datos, es decir, las letras saldrán de este componente a este como uno solo. El separador que estamos usando es coma, y vamos a utilizar un tLogRow para ver cómo sería esa salida de datos. Arrastramos con clic derecho, soltamos, ok, guardamos, damos doble clic y utilizamos la vista tabla para ver cómo sería esa salida de datos. Le damos a la pestaña Run, editamos, actualizamos el contexto, esperamos unos segundos y podemos ver cómo nuestra cadena separada por comas se convirtió en fila. Luego que hacemos esto, necesitamos iterar letra a letra. Vamos a iterar letra a letra. Entonces para eso utilizamos un componente que se llama tFlowToIterate,
Este componente lo conectamos, le damos clic, seleccionamos. Y entonces, ¿qué tenemos? Este string, separado por comas, viaja a este componente testNormalize como una sola cadena. Al llegar al testNormalize, el testNormalize comienza a separar todos los elementos y los convierte en fila. Los componentes, las letras que estén separadas por coma. Y lo convierte en un flujo, es decir, aquí van a pasar muchos registros, pero también pasan como un solo flujo de datos. Este componente flow2iterate lo que permite es recibir un flujo de datos y comenzar a iterar uno a uno los componentes, perdón, los flujos que le lleguen. Lo que queremos es que cada letra que pase por esta sección sea ejecutada, perdón, sea utilizada para modificar esta consulta. Entonces vamos a usar el componente TMSQL input, este de acá, que es utilizado para extraer datos de la base de datos. Okay. Seleccionamos el componente, le vamos a decir que vamos a utilizar una conexión existente, que es esta que tenemos acá. Aquí nos aparece en la lista desplegable, en este caso solo tenemos uno y no tenemos problema. Vamos a utilizar una consulta que ya tenemos, en este caso es esta que tenemos aquí. Vamos a dar copiar y la vamos a colocar aquí. Vamos a especificar la consulta que queremos. Luego debemos definir en nuestro esquema ese select qué datos nos va a retornar, qué nombre les vamos a asignar y qué tipo de datos son. Entonces el country ID, que es este que está aquí, lo vamos a registrar, es un tipo de datos numérico. Yo voy a seleccionar int y el segundo country name tiene el mismo nombre en la base de datos, le vamos a dar este. Ok, guardamos. Esto yo lo quiero visualizar, entonces vamos a colocar el componente tellogRow, que nos permite, arrastramos con clic derecho, conecto mal. Vamos a usar un poco de espacio acá, cogiendo esto y algo acá. Particularmente recomiendo utilizar vista tabla, es más fácil para visualizar los datos. Ok, entonces, ¿cómo le decimos a esta consulta que esta letra debe cambiar de manera dinámica? Entonces, este componente tiene una característica y es que a medida que él le llegan los flujos de datos, él genera una salida y utiliza, miren que este componente que usa es iterate, es uno a la vez. Ahora, ¿cómo hacemos para referenciarlo acá? Aquí es donde viene la característica importante de este componente. Él, a medida que itera, crea una variable, como hemos visto en videos anteriores, se crea una variable de contexto, la cual podemos referenciar de la siguiente manera. Es una variable de tipo string la que vamos a recuperar y está contenida en el global math.get. ¿Y cómo se llama? Bueno, se llama como viene en este flujo. Cuando los datos salen del normalize, salen como letras. Letras se llamaría nuestra variable que vamos a recuperar. Pero
Una característica importante es que va a tener como prefijo row 2. ¿Por qué row 2? Porque cuando el flujo le llega a este componente, lo hace a través de este flujo que está acá, y él automáticamente lo que hace es, cada columna que llegue para ser accedida debe hacerse con global math.get, como está acá, el nombre, como está el flujo, en este caso row 2, punto el nombre del campo. Si nos gusta cambiar los valores, le damos doble clic y le decimos row, digamos letras. Entonces en ese caso, aquí sería row letra punto letras. Vamos a, recordemos que estamos entre comillas dobles, entonces para que no tengamos problema tenemos que colocar aquí comillas dobles más, porque estamos concatenando. Aquí colocamos más nuevamente comillas dobles y al final aquí tenemos otra vez las comillas. Vamos a colocarle aquí en la salida de datos, vamos a colocarle, le damos doble clic, entonces salida países. Y vamos a ver que nos arroja este job. Entonces, como hemos visto, se imprime el mensaje de iniciando la conexión. En salida de países, la primera iteración nos trae este bloque de países. En la segunda iteración con la letra B, tercera iteración y así sucesivamente hasta finalizar con la letra Z. Entonces, este código se ha cargado ya en este momento a GitHub y se ha complementado un poco más para hacer más claro el proceso.